pedazos. Sí. Llenas de cosecha. Ajá. Y ella que se alistaba, porque en la madrugada que pasaban los peones de mi abuela, los trabajadores, Sí. ya iba pegada ahí en cada caballo, mi abuela. Ya vendían allá la mercadería y a esta plata era de ella para que comprara lo que hacía falta en casa. Después que había arroz, había de todo, frijoles, todo. No digamos gallinas. Ropa, zapatos, carne que ponían a salar en esos tiempos, carne salada, otras cosas. Sí. Jamón para lavar, queso. Y que no necesitaban porque tenían cuajadas. Sí, pero... No, pero mi abuela Marcelina lavaba y planchaba porque para hacer dinero, porque le gustaba trabajar, ¿verdad? Trabajadora porque con todo eso... había un pozo... Hubiera tenido las uñas largas. Mira, un pozo más grande que toda esta sala. Y estaban pegados así en un cerco del patio, los alambrados. Ese pozo era hondo. Aquí era tapo y allá era alto porque ahí tiraban la tierra cuando lo limpiaban, porque era pura tierra. Ahí bebían agua el ganado. Era para el ganado ese pozo. ¿Ves? Cuando ya estaba vacillón, entonces en unas como batallas, le sacaban con baldes, con mecates y les echaban ahí bebían. Pero cuando ya estaba muy hondo, estaba más clarita el agua. Entonces yo con un mecate y un balde, al lado era alto, dejaba ir el baldecito y se llenaba, ya lo guiñaba, los barriles le iban lavando y yo llenándole los barriles. Pero era bien donde ese pozo, que usted sacaba el agua. Pero es que yo estaba en el afuera. Yo sé, pero donde tiraba el balde era bien hondo, el pozo era hondo. Sí, hondo, si se dilataba ¿No el le daba agua. miedo a usted? No, me daba miedo. Es que seguro que tenía brocal, seguro que tenía brocal. Es que tenía el brocal, sí. Ancho. Sí, y altito. Un brocal, sí. Y altito. Como el pozo que vivíamos frente al bigote. Así el brocal, que uno puede brocarse. Sí, nada más que era de pura tierra. ¿Ves? En ese tiempo era pura tierra. Era y alto, de todo alrededor, así. Menos a un lado, que es donde se jalaba el agua para el ganado bebía primero, cuando estaba bien lleno, ahí se arrimaba y bebía. Cuando ya estaba vacillón, que no podía el ganado, pues ahí sacaban el agua y le echaban en las botellas. Sí, en una con canoa. Exacto. Y yo me ponía donde era más alto, donde volaba la tierra cuando limpiaban el pozo. Ahí me dura la tierra. Ahí me paraba y dejaba caer el balde y después lo guiñaba. ¡Guau! No le daba miedo irse en el pozo. No me daba miedo. Por eso es que se acuerda que cuando me metía en pozo frente al bigote que me pegó, pues no me daba miedo. Me metía en pozo, ¿se acuerda? Sí. Ya sé que se va. Ya están en la huella, que se fueron allá, Estaba hasta doña Paula, la abuela de los Rubinas. Sí. De tu primo. Sí. Ahí pegados vivíamos a ese terreno. Dos casitas. Doña Paula. Y entonces, cuando vieron que se va mi mamá, yo me meto, nadie quería meterse, ni una ni Daniel. Me meto yo y mi mamá se regresa. Yo estoy en el fondo. Y me sacaron y me pegó mi mamá porque me metí. No me daba miedo conmigo. Sí. No me daba miedo y que era ancho. Era ancho el brocal. Pero el agua bien clarita. Y yo metía, lo dejaba ir el balde y luego lo guiñaba. Y lo agarraba y ya al cuadro lo echaba, ella lavaba, en unas piedras. Ahí le echaba, y ella lavando. Mamá, ¿y cómo que le decía mi abuelo Adolfo Enrique a usted? Mi peluchita. Mi peluchita. Sí, ahí está mi peluchita. Y mi hermana. Y tía Amanda. Y una vez dice, yo que me monto. Es que peludita era mi mamá, era velluda. Sí. Velluda y era castaño. Y que era La blanca, hermana mi era mamá negro era el blanca. pelo. La hermana Sí. era negro Sí. el pelo. Toda ella, sí, más Pero velluda. pelo negro. Sí. Y entonces
A ver, decía, bueno, ya está lista, decía mi mamá. A ver, bueno, ya nos vamos. Estaba viendo así la mano. Celosa. Chiquita, sí, que no lo matan, que lo maten. Así hablaba cuando llegué. Varias veces que he ido ahí, a la donde ella. Yo me acuerdo de la mamá, ¿te acordás de esto así, hermana? Ay, mi hermana de chiquita ha sido delicada, voz de la piel. Ella se acuerda bien. Que la piel blanca es más delicada. Bien delicada he sido yo, con un golpecito en la puerta, ¿ves? Está morada. Sí. Ahora esa piel que tiene la de ahora. Delicada también. Pues sí, yo me acuerdo mucho, como les digo yo. Tendría unos 4 años y pico cuando murió mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ella se llamaba Egdona Umaña. Egdona Umaña, era el apellido. Y me acuerdo cuando ella murió, que todas llorando. Y mi tía Mariana, hija de la mamá de la Carmen, la que está por Corinto. ¿Te acordás de mi tía Mariana? Mariana. Allá en la fuente. Sí, yo me acuerdo. Sí, que vivía cerca de una panadería. Sí, que tenía 2 hijos y una muchacha. Sí. ¿Y qué se hizo? Por aquí nomás vivía la Cristina. Ah, sí, sí. No, mi tía Mariana. No. Mi tía Mariana tuvo. Sí, la Cristina vivía de a la hija de mi tía Chepita. Hija de mi tía Esas son Chepita. hijas de mi tía Chepita. Sí. Esa es hija de mi tía Chepita. Y la María, Ay, Dios mío, ¡ah! Mi tía Chepita. Que llegó. Que mataba a los chanchos. Y se echaba su. La mamá de Pánfilo, de Teófilo y. Mi tía Mariana se echaba su. Mi tía Chepita. También mi tía Mariana se echaba su tequilazo. A mi tía Mariana, yo la tuve como 2 meses. Mi tía Chepita, no me olvidaba. Sí, y mi tía Mariana Bien bonito. tuvo 2 hijas nada más, la Carmen, que está viviendo por Corinto. Sí. Mi tía Amanda Rodríguez, de Carmen Rodríguez. La Carmen Rodríguez. Y una que se llamaba Amarillita, que murió jovencita. Y Teófilo. ¿Ah? Y Teófilo. Esos son de la Chepita. Ese es de mi tía Chepita, Sí, Teófilo. Teófilo, Sí. Manuel, Cristina. Erasmo, Cristina y Teófilo, que ya me dio. Sí, sí. Entonces, 4 eran. Erasmo, la Cristina, Cristina, Teófilo. Teófilo y Hermógeno. Un Hermógeno. Tenía un Hermógeno. Sí. Eran solo ella, la Cristina, es hija mujer. Sí. Bien bonita era la Cristina. Bien bonita. Y tiene, ¿sabe cuánto tiene? Yo creo que era menos, pero yo me acuerdo que estaba chiquita yo cuando ella nació. Tiene 84 años. Aquí vino. La Cristina. Aquí vino a verme. Preguntando, dicen, y le dije, yo todavía estaba en ¿Qué vino la aquí? Sí. Yo estaba en otra casa allá, de la Silvia, y se dio cuenta, que yo estaba aquí, en Managua. Entonces ella vino a buscarme aquí, preguntando. ¿No saben aquí que ella? Es que ella conoció la casa de mi mamá. Sí. Sí. Entonces le dijeron de que aquí vivía. Y yo vino a preguntar y todo y nada. Pero ya cuando ella me pasé aquí, fue que vino. Y ya me encontró. Aquí estuvo sentada. Bien viejita, está ya, 84 años. 4 años mayor soy yo. Mamá, ¿y mi abuelito Adolfo Enrique cómo era? Bueno, era del tamaño más o menos más altita como de que es más alto de Danilo, ¿verdad? Que Mario. Sí, Danilo es más alto. sí. Ah, pues un poquito más alto de Danilo era, mi papá. Un poquito más alto que Danilo. Que Danilo. Y era gordita sus manos, gorditos sus pies, así como los míos. El dedito chiquito era chiquitito. Ujú. Y así reciecito era.
Y el color como de Danilo, como de Mario. No era Mario, Danilo es más negrito. Así era él. Pero era... Ya salió blanca. Bueno, mi mamá era blanca. Como la Sabina. Como mi tía Chepita, era blanca mi tía También. Chepita. Mi tía Mariana también era blanca. Sí. Y por parte de mi abuelo, él era blanco. Y mi abuela también. La esposa de él que se casó. Era la mamá de mi papá. Pero no era era más blanco mi abuelo. ¿Cómo era su abuelo? Mi abuelo era alto, blanco, con las grandes entradas, canoso. Porque somos canosos. Porque él es español, él era español. El abuelo. El abuelo. Sí. ¿No conoció a su bisabuelo? No, Solo su abuelo. solo mi abuelo, mi papá, a mi abuela no. La que conocí fue a mi abuela, la mamá de mi mamá. Que te digo que... Ecdonia. Ecdona, sí. Ecdona, ¿cómo te dije? Umaña. Umaña. Ecdona Umaña. Esa la conocí yo, que me acuerdo, que decía ella. Voy a hacer una jogata afuera del patio, no en la cocina. La prendía y le decía a la más grandecita de mis primas, vayan a comprar allá hasta que a la finca cerca. Sí. Chingaste manteca. Qué pena. Como con pena, sí, pero era bastante aceite. Se iban a comprarla. Ella prendía el fuego y cuando ya habían tizones prendidos, asaba plátano. Ya venía y ponía por otro lado, siempre encima, la paila con cebolla, chile, sal, tomatito y ahí. Y cuando ya estaba bien caliente, claro que no mucha aceite, mucha manteca, ya venía y decía, a ver, en un platón así, clac, clac, los plátanos machacados. Ahora, a sentarse, nos sentábamos toditas. Y los plátanos en medio y la paila de... A ver, coman. Sabroso. Bien sabrosa la manteca de pepena. Todavía usted nos dio a nosotros. Sí. Esa pepena y esa sabrosa. Sí. Entonces yo me acuerdo de mi abuela que mi tía Mariana no lloraba y mi abuelita en la caja. Entonces dijeron, la Mariana no llora, no se le salen las lágrimas. Bueno, al ratito dice otra, ¿y dónde pusieron las medias a doña Erdona? Ya corrieron y se las pusieron. Y me acuerdo del vestido que era como blanco, ¿verdad? Pero puro corazoncito. Era negro la tela. Y el adorno era puro corazoncito en blanco. Me acuerdo bien de todo eso. Su cara era canosa, bien canosa. Sí, sí. Me acuerdo que sus faldas se las ponía ella. Y aquí le llegaban. Y las blusas hasta aquí. Miraba el ombligo. Andaba a la moda. A la moda de hoy. A la moda de ahora. Así andaba. Y yo la quedaba viendo y le quedaba viendo así aquí, al lado aquí y atrás. Sus faldas grandotas, anchas. Bien me acuerdo. No me gustan los faldones a mí. Y claro, por el calor ando con él. Sí. Entonces por eso es que la mayoría de la familia canosa, por parte de mi papá, de mi abuela, y por parte de mi abuela, por parte de mi mamá. Y entonces mi abuelito, su bisabuelo, que viene siendo
su abuelo, que viene siendo bisabuelo de nosotros, Sí. era español. Español. Y mi abuelita, Erdona, yo creo que era del lado de Sabana Grande, del lado de las agüitas. ¿Ves? Porque ya más grandecita yo miré que podían ser de ese lado. Y si es mi abuelita Telefora, que no la conocí, que era la mamá de... Mamá de su papá. Sí, que es el que se casó mi abuelo, el español, con ella. Esa no la conocí. Pero ¿cómo era más o menos mi bisabuela Telefora? Telefora, lástima que no está en la foto. Todo el mundo que la miraba cuando llegó, que me la mandó la Susi. Parece que mi abuelo era parte de la foto y mi abuela era parte. Y la Susi las tenía en Canadá. Pero, por cuenta que ella como muy enferma, me las mandó a Houston. Que es así, ¿ves? Donde están los dos. Los pusieron juntos. El español y su abuelita, la pareja. Telefora y el español. Sí. ¿Ves? Me dijo, te voy a mandar, me dice, una sorpresa, me dice. Ahí vas a verla. Que hasta me mandó ella una foto de ella, sí, que está como esos vestidos de pura flor, porque, ¿cómo le dicen? Folclórico. De eso. Así es, bien bonita, gordita, se mira. La de abuela Telefora. No, de la Susi. Susi me la mandó ella. Y la de mi abuelita, Telefora, y de mi papá, de mi abuelo, juntó por cuenta las dos fotos y me las mandó en una sola, así, a colores. Yo digo que es pintura. ¿Ves? Y todo el que llegaba, Dona era uno que llegó la primera vez, mamá. ¿Y quién es ese? Ese es mi abuelo por parte de mi papá. Por eso salimos así nosotros. Grandote, guapote. Porque alto y bien simpático mi abuelo. Sí. Y mi abuela, él y muchas que llegaban así a visitarme o a comprarme, porque yo vendía allí adentro del apartamento. Y esa es usted. ¿Sos vos, Anita? No. Mira, es mi abuela. La boca, la forma de la boca, la forma del corte de cara y todo decían igualita a mí. Era mi abuela. Si le hubiera gustado conocer a mi mamá, mi abuela Telefora, porque era parecida a ella. Parecía, sí. Así me Me dijeron. hubiera querido ella. Sí. Ella, por eso me la mandó quizás, la Susi. Porque verla, toda la gente No así. tenía abuela por parte de papá, mi mamá, sino ella hubiera... La hubieran hecho rescatado. algo, hubiera hecho algo por mi tía y por ella. Sí, Sí. sí. Entonces, como te digo, hasta Donald, pues. Y en la foto grande que está, que estoy sola, lo mismo, ahí debe estar esa foto. Ahí debe de estar. Ahí está, ahí debe estar, porque ahí estaba guindadita también donde estaban los demás. Vamos Sí. a buscarla. Se la voy a traer. Ahí están los dos. Si la encuentro yo conmigo, se la Sí, traigo. ahí está mi abuelo Si no, le voy a preguntar a él. y está mi abuelita, que no la conocí, a esa no la conocí. Solo conocí a mi abuela Eldona y a mi abuelo el español. Eso sí. ¿Y nunca mamá le contó mi abuela o mi abuelo de cómo se conocieron ellos? No, como ya de 10 años fue que ya no los vi. Ujú. A mi abuelo pues ya no lo vi. No, a mi abuelo Adolfo Enrique y a mi abuela Marcelina. Ah, bueno, ellos se conocieron, que mi mamá fue la que me platicó. Que ya cuando ella murió, andaba sobre los 11, cuando murió mi mamá. Dice que ella, cada vez que hay, como así en la Semana Santa, que suben en una mesa y recitan aquí y allá las cosas de Dios, ¿cómo que le dicen?
La crucifixión de la Semana Santa. Sí, La pasión de muerte, ¿cómo? Sí, la pasión de Cristo. exacto. Eso Van a tomar tierra. la Sí. juntaban a la gente en ciertos lugares o en iglesias, no sé dónde. Y ya se subía, ya dicen que ella subía, cantaba o recitaba, la cosa era, tenía su nombre que le habían puesto. Cantaba y recitaba. ¿Ves? Mi mamá. Pero mi papá ya estaba casado con Anila. Se haya dado cuenta mi mamá o la familia y todo, en una de los años que ella se bajó de la mesa y ya que iban de viaje y todo, mi papá llegó, la agarró, la montó en el caballo y se la llevó. Se la robó. Se la robó. ¿Una vez que la vio o varias veces? No, varias veces. Ya la había visto varias veces y ya. No, esta me Sí, la robo. me la robo, dice. Se robó una rosa. Con todo y el vestido que andaba ahí, se la llevó. Dice, yo me llevo la rosa Marcelina. Después, quién sabe a dónde la llevó, que con el tiempito que ya nací yo, pero ya fuera de la familia de mi papá, de mi mamá y de todas, pues, aparte. Ya la puso sola, aparte. Jovencita, mi abuela. Sí, bien joven, de 17 años. ¿Y él? Bueno, no sé cuánto tendría porque cuando mi mamá murió, tenía mi mamá 27 años y él 33. Era mayor. Él era mayor. Era como unos 10 años, 12 años mayor, entonces, Sí, más o menos. 33. Y mi mamá murió de 27. Entonces yo quedé de 7 Él para 30. cuando mi papá. 6 años mayor. 6 No era años. mucha la diferencia. Es cierto. Sí. 6 años, sí. A ver, Y cuando murió mi mamá, nada más que ella estaba tierna todavía. Sí, Aunque sea 6 años mayor, ella estaba sí. tierna. Tenía como 17 años. Era, 17. parecía el zorro, mi abuelo, llevándose a la muchacha. El zorro. Mi papá tuvo una mujer que le tuvo una hija que se llamaba Chabelita. Isabelita le ¿Quién la decía. tuvo? Mi papá, a una otra mujer. Ah, Tenía varias mujeres. tremendo. Se llamaba Chabelita. Nació mudita y sorda, esa niña. Y después le tuvo la mujer, se llamaba ¿cómo se llamaba esta mujer? La Estaquia, la tomó. Eustaquia. Ajá. Le Eustaquia. tuvo esa niña sordita y muda. Yo la conocí, andando de menos de 7 años. Y después tuvo 3 trillizos, 3 varones, que se murieron. Mi abuelo puso 3 trillizos. Puso 3 Trillizo, mamá. 3 varones. Y la muchacha que nació sordita y muda. Y la que está allá en Masaya, que fuimos a buscar a su hermana. Bueno, esa es otra mujer Esa es otra mujer. que tiene a Francisco, que está vivo. Y la Herminia ya está muerta. Ya murió mi tía Herminia. Yo la conocí Sí. chiquita. Sí. Esa ya murió. Era chiquita. El que está es Francisco, le decían Chico Negro, mayorcito que yo es. Él se llama Francisco. Dicen que está vivo, pero tiene enfermedad, se dice. Ya está bien. Sí. ¿Ven? Bueno, ya son 2 mujeres. De Herminia, una. Mamá de Herminia. Y Francisco. Y Francisco, esa es una mujer. Los trillizos y la mudita son Trillizo 2. y la mudita. Y su mamá, mi abuela, 4. Y la Nila, 5 el esposo. 5 mujeres. Para la Y mamá. las que se sabían. A las que se sabe. Sí, que se sabe. Y mire, mamá, ¿y de dónde agarraba tanto él para darles? Porque a todas les daba. A Y todas. decía que ellos tenían dinero. Tenían dinero, ¿verdad? Había dinero. Y eran ricos. Eran ricos. Sí, eran ricos. Ahora, si él trabajaba en su finca con la Nila Guido, que ella viajaba casi diario, viajaba la Nila. Ellos eran ricos. Si hubiese sido en esta época, ellos no hubieran usado carreta y trocones. Sí. Trocones y también fueran haciendas.
Antes eran fincas, Sí. fueran haciendas. Pero eran fincones. Fincones, sí. A donde se sacaban carretadas de cosecha. Bueno, Todos los días. y había, mi abuelo tenía ¿Cómo fallaban la cosecha? Porque Sí. viene la cosecha del pipián, viene la cosecha de la piña, la sandía. Sí. La ¿Cómo yuca. fallaban las cosechas? que la yuca, Y la lluvia también eran melones. menores. Sí, Es cierto. lindo. Habían cosechas en los potreros, Hasta maíz, fíjate. ¿Ves? Sembraban arroz. todo. Los potreros, ¿ves? Si caminaban de aquí para allá, un palo de coyol, por allá otro palo de coyol, era billete. Pero que ellos no lo cortaban, sino que el ganado, porque eran los potreros, Sí. después caían maduros, ¿ves? El coyolito, el coyol que hacen en miel. El que se hacen miel. Sí. Imagínate, no lo vendían esto, se lo daban. El al ganado se lo comía. Y es plata. El ganado se lo comía, clac, 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 clac. Y me acuerdo yo que pasaba por ahí, donde estaban. Y me metía y agarraba, ¿ves? Porque caían bien maduritos. Y llevaba bastante A la casa. a la casa para estar chupando. Son dulces. Solo quebraba así la cáscara, lo chupaba y después quebraba para comérmelo de el adentro. invierno. Sí, Imagínate. todo eso. ¿Y palos de níspero había? Sí, en las fincas, ¿cómo se llaman? En los chaguitales. En los chaguitales ibas a ver por allá un palo de aguacate, por allá otro, por allá, de todo pues. No digamos, los patios eran grandes. Nancita, jocote, Mango. cosecha, mango, Los patios eran grandes. Esa finca de eso se trataba de toda clase de frutas. Sí. Sí. Por Desde el ejemplo, guineo, desde el banano. sí. Por ejemplo, esta es la casa, donde hasta enladrillado con corredores grandes y todo. Y allá enfrente, más largo que donde estaba Danilo, era la cocina grande. Y el patio, no se diga. Y por detrás, los chaguitales, donde, como te digo, nancites, aguacates, bueno, Me salían las cosechas. los palos de mamones a la orilla del patio, cerca de la casa, ¿ves? De mamones, marañones, 5 o 6 clases de jocotes, Mangos. mangos, bueno, de todo. Los jardines, ¿ves? De media cuadra. ¿Qué rosa había? ¿Qué tipos de flores y rosas había? De todos. Bueno, había rosadas, yo no me acuerdo los nombres. Rosadas grandes, amarillas grandes, las grandes rosas. Había hay una flor que se llama azucena, creo, que es blanca. Sí. Es blanca. Azucena. Sí, había los palos de Oloroso. jazmín oloroso. Jazmín. Jazmín. Había, bueno, de todo árbol de flores. En un buen jardín, media cuadra. Y abajo, Grandísimo. que yo me levantaba cuando ya murió mi mamá y yo quedé con mi padrino. Me levantaba bien de mañana a las 5 de la mañana, ¿ves? Porque les hacen, está el palo de flor y les hacen así. Sí, Entonces le echas agua y queda agua ahí. sí, le escoban alrededor. Sí, me encantaba ver ir a regar aquel poco de flores de toda clase. Llegaban y decían, me vende un ramo de flores. Sí, decía mi madrina, así, en rojo, en amarillo, de todo color, las rosas, de todo, bien lindo. Y no digamos la fruta, si quería comer caña, ahí nomás estaba el cañal, Cortar la barca. a cortar, cha, y a comer. Cállate, que dice mi mamá que mi abuelo tenían trapiche. Había trapiche. Solo la gente rica tenía en aquel entonces. Tenía trapiche, Ricos. la que San Antonio. Sí. ¿ves? San Sí. Antonio. La que dice, la que es prima mía, ya por segundo grado, tercero, ¿cómo se llama? La que vivía ahí en La chalilla. La La chalilla. Chalilla. Es hija de una tía mía, hermana de mi papá, es hija. No es hija de ella, sino que ya en segundo, Sí, sí. es como, a ver,
ella es hermana de mi papá. La mamá de esa muchacha es hermana de su papá. Sí. La mamá de ella era hermana, mi tía Chalilla. Tía Chalilla. Después mi tía Chalilla tuvo una hija y la tuvo a ella. Está como en tercer grado, Sí. ¿verdad? Sí. Tercer grado. Él tuvo, se llama, el marido de mi tía Chalilla, se llamaba Silverio Maltés, hermano de mi padrino. De los malteses. Silverio Maltés era el papá, el marido de mi tía. Y ese Silverio Maltés era hermano de mi padrino. Entonces, Silverio Maltés tenía el gran trapiche enorme, y ahí está que finca más enorme la de ese Silverio. Es como tío mío, porque era marido de mi tía. Sí, sí. Mi abuelo Tío no, político. sí, mi abuelo no se diga. La gran finca, la gran Gran trapiche. trapiche, los caballos, los bueyes dando vueltas y los barriles así, agarrando La miel. el agua de la caña, El agua, el jugo. El guarapo. el guarapo. Sí. Y luego, como esta casa, como esta, la gran paila donde metían así debajo la leña. Y cuando ya la leña ya estaba quemada, la tapaban y luego echaban El guarapo. el guarapo y ya le arreglaban y donde hacían los grandes alfeñiques así, ¿ves? Y los grandes atados de dulce. Dice que era una paila grande. Grandes, sí, eran Gigantesca. Gigante. eran ¿cómo te dijera yo? Grande. Fletes de caña. Sí, eran fletes de caña. Eran fletes de caña. Le sacaban todo Sí. el guarapo. Entonces el bisabuelo, no sé qué de ella, tenía eso. Era el marido de mi tía Chalilla. Mi abuelo tenía eso. Tenían dinero. Mi tío Chabelo, hermano de mi abuelo, tenía otra enorme. El hermano de mi abuelo, otro, que se llamaba Juan Pérez, otro trapiche. Era una Sí. belleza. Qué barbaridad. Ay, el ganado, Yadira, vaca, bueyes, caballos, y en la casa cerdos, patos, chompipes, Gallinas, todo. si solo mi mamá, que no era ni dueña de allí, porque la finca era de mi abuelo, de mi padrino, tenía 200 gallinas, era poquita la de mi mamá. Cuando venía y traían el montón para vender, Es que era negocio. Sí. Demasiado negocio. y era natural, todo era natural, el cerdo y todo. Sí. Mamá, una pregunta. ¿Y de quién venía el apellido Rodríguez? Por los Umaña. De mi abuela. Por mi abuela Marcelina. Sí, Entonces mi abuelo Adolfo Enrique era Pérez. Pérez. Mi papá era Pérez Guido. Sí. Y mi mamá era Rodríguez Umaña. Rodríguez Umaña. Sí, Rodríguez Umaña. Entonces usted es Rodríguez Pérez. Yo soy Rodríguez Pérez por mi papá, por mi mamá Rodríguez. Y Pérez por mi papá, por mi abuelo. Y nosotros somos Rodríguez por usted. Son Rodríguez, Sí. porque bueno, que ahora se ha casado la persona, ¿no? Se quiere poner Rodríguez, el apellido de la mamá primero se lo pone. Ujú, como quiera. Si quiere, sí. Antes no. Antes era el que era casado, el hijo llevaba el apellido del papá. Mm, Si no era casado, el apellido de la mamá. El primero. sí. Así era. Así era antes. Sí. No es que yo, por ejemplo, yo era Ana Julia Rodríguez Con Pérez. mucha más razón la Lila no le dio nada porque los descargaban el apellido de mi abuelo. Sí. Con mucha más razón. ¿Quién? La Lila Guido no le dio nada porque no tenía el apellido de mi papá, Sí. de mi abuelo. De mi abuelo, sí. Solo Adolfo. No le ayudó en nada ni en Y nada. Adolfo, Félix, y la Hierba y la Goyita Ellos son Pérez. son Pérez.
pero como ella tuvo otros hijos, aunque no fueran de mi papá, lograron herencia. ¿Y por qué? Y porque murió mi papá y todavía Sí, quedó no viuda. estaban divorciados, claro. De esos hijos era como que eran de mi abuelo, porque ellos eran casados. Sí. Y ahorita en los Estados Unidos la Karen con el que se casó tiene 2 hijos. Entonces tiene 2 más que no son del matrimonio. Sí. Pero como está casada, prácticamente son otros 2 Son de ellos, sí, Sí. de los dos. Sí. Ah, Mamá, entonces dentro de casi menos de 3 meses usted cumple el 26 de julio, hoy 5 de mayo. Dentro de casi 3 meses, el 26 de julio cumple 88, 88 años. sí. Y se acuerda de todo, Eh, desde que estaba pequeñita. Eso venía hablando con Mario. Sí. de 4 años, te digo que no me acuerdo. Sí. No, fíjate que no me acuerdo lo que venía hablando con Mario, que le dije yo. De seguro le digo que yo no me acuerdo y mi mamá se acuerda. Hasta mañana le diré porque ya se me olvidó. Sí, eso venía comentando con Mario. Y mira que se me olvidó. Sí. Mi mamá de seguro le dije, no me acuerdo. Que se acuerda. Cuando llegue le pregunto. Yo me acuerdo de ¿Qué todo. me Sí. Mi madre, si hubiera tenido una, por lo menos la hubieran educado, ¿verdad? Mira, Sí. Hubieran dado estudios. Mira, Mi mamá sa- fuera otra, nosotros hubiéramos estudiado más, hubiéramos Sí. hecho otra cosa. ¿sabes qué me decía? Pero por solo su esfuerzo, su paradifusor y todo eso. Y que ha sido viva ella, ha sido negociante. De Sí. todo, hija, yo vendí motas atol, arroz de leche, cepillos, ¿ves? Raspado. Raspados, Queso, carne, tela, Así, eso ya lo fruta. verduras, Eso con fruta, cartones en la calle, eso ya lo comidería, lavé y planché. ¿Quién no hice eso? Poniendo a pensar, son más de 100 cosas que yo vendí. Sí. viajando y todo. Ah, Viajó a muchos países. viendo niños. En barco, trabajando, lavando y planchando. Iba al En barco mercante. Y yo lavando, ganando $3 por solo lavar una camisa y un pantalón. Mm. Sin gastar jabón, sin gastar agua. ¿Crees, Enrique, cómo vive en el barco las demás mujeres? Cuando fue a Nueva York Sí, que fue cuando me casé con con Armando. Armando. Después del casamiento y todo, de medianoche que se terminó. Cuando sentimos la cola de un huracán, un huracán. Y entonces, bueno, y comienza el barco. Entonces llega el capitán a levantar a la gente, que se levantaran los que no, todos pues. Que están en los camarotes. ¿Sí? Y entonces se levanta Armando y se va pues así. Y le dice al capitán que agarre una toalla, un balde, porque ya el agua estaba entrando en las claraboyas reventadas. Y el barco llevaba como esto de afuera. Entonces, al no llegar él, dije, ¿qué será que no viene Armando? Voy a ir a ver. Cuando el barco hizo así, a un lado, yo me agarré de la puerta y cuando yo me agarro y quiero soltarla, ¡pah! Aquí, la uña se me la quebró. Yo iba La con puerta la prensó. La puerta, sí. Y el chorro de sangre que a los dillitos se me cayó la uña. Pero yo seguí caminando agarrándome de la regala de afuera, del barco. Ya llegué al salón y lo miro a Armando con un balde aquí y mojaba y lo retorcía aquí. Y cuando ya estaba medio lleno, ¡guau! Le daba vuelta el barco, como se hacía así. Entonces le digo, mira, abrí las canillas, le digo yo, mira, le digo yo, qué barbaridad, me dice, pero te voy a ayudar, le abrí las canillas y poner el balde, le digo yo, aquí, y a un lado así, pero, sí, pero no lo hizo. Entonces cuando miré otra vez, entonces vengo yo, me pongo abierta así, y agarré el balde y le digo, dale. Entonces él
de marinera, ¿verdad? Ahí nomás llega el capitán, porque eso estaba horrible. Ya le habían dado vuelta al barco para el viaje de otro rumbo. Para evadir la tormenta. ¿Sí? Entonces llega el capitán. Anita, me dice. Y lo vuelvo a ver. ¿Qué hace? Estoy ayudándole, ¿no ve? Le digo yo que se le da vuelta el balde, le digo, lleno de agua. La felicito. Mire, todas las mujeres, porque yo me llevé como 6 mujeres. De esposa de ¿Cómo se llama? De Corinto para acá y después para Punta Arenas. ¿Ves? Yo me la llevé. Sí, porque me dijo a mí, Armando, invitarla que pueda, quiera venir a las mulatas, a las conocidas, todas. Usted me dice, mire, trabajando, me dice. Y las demás, me dice, están boca abajo, vomitando, dice. De verdad, le digo yo, pero yo siempre teniendo el balde. Bueno, dice, ya cambiamos de gira, dice, el barco. Dice. Ahora, dice, a ver qué pasa. Y ahí, no, si hubiera dilatado 1 hora, el barco hubiera pegado en un lugar que dicen que son unas grandes, ¿cómo le dicen? Peñas. Despeñaderos, acantilados. Sí, rocas. Sí. Dicen que unos piedras que allí vas a ver los grandes ratones de mar, cucarachón le dicen, y eso los chinos los agarran y los hacen en lata, los chinos. ¿Ves? Los ratones, las cucarachas, todo lo que ellos pueden, lo arreglan y después viene a todos lados. Sí. Y entonces, bueno, y dice uno de ellos, que no me acuerdo, un viejón, súbate, le dice, allá arriba, le dice, y suelta, le dice el barquito, ¿cómo se llama? Salvavidas. Lo suelta, le dice, para así que vaya a un lado, le dice, o sea, más bajo. Se sube y luego se baja en el barquito. Y cuando el agua todavía estaba mal, ¿verdad? Y viene y pone la mano aquí en el barco, pegada al barco, y la orilla del barquito pegado. Cuando viene una ola y ¿ves? Le quebró la mano. ¿A quién? A uno de los marinos. A uno de los marinos. ¿Y de qué tamaño era el barco, mamá? Un barquito pequeño. No, el barco de mercante. De los grandes. De 2 cuadras. Mercantes, de los grandes y hondos. Un buque. Sí. Un buque gigante. Que eran 3 barcos los que habían. Era el Costa Rica, hondureño. El Managua, el Costa Rica. Y el Honduras. Y El Salvador. 4 eran o 3, ¿no? Sí. Pero cuéntenos la sorpresa porque usted anduvo en barco mercante. Ajá. Cuéntenos la sorpresa. Bueno, pues Ay, hay un secreto. no, pues ya nos habíamos casado y todo. Sí, eso fue después del... Entonces usted empezó por el final. Esa fue ya en la madrugada, el asunto de la tempestad. Después de la boda. Después de la boda, que pusieron aquellas mesas, ¿ves? Bien adornadas, comida buena, champaña, sidra, todo eso, ¿no? Tenían listo. Que el capitán pues ya los llamó y todo, que yo no sabía qué era hasta ese momento. Se perdieron, mi mamá tenía esas fotos, se perdieron. Sí, las tenía una. Sí, con Talavera, capitán Talavera. Esa, Alejandro Talavera. Sí. Sí. Pero cuéntame, ¿cómo conspiraron para que las mujeres fueran y usted se casara ahí con Armando? Porque Armando le habló con ellos en el barco. ¿Con el capitán? Con el capitán habló, claro, habló con el capitán y habló con los maridos los que andaban trabajando en el barco. Sí. ¿Ves? Entonces él me puso un telegrama que llegó a Corinto, que me fuera a Costa Rica, porque yo ya había ido a San Juan del Sur una vez con Edgar chiquito. Sí. Y de San Juan del Sur nos fuimos a Corinto.
¿Ves? Y esa vez, en el barco, Sí. y esa vez no fue aquí nomás, sino fue hasta a Costa Rica, a San José. Yo sin saber, pues dijo que me esperaba pues allí y que le dijera a la esposa del fulano, el sultano, que ya sabía el capitán de que íbamos allí, pues que yo las iba a llevar, Sí. Dale permiso. ¿sí? Y con el permiso del capitán. Y así fue. Y es que las pobres corinteñas de todos iban a salir de Corinto. Sí. Por fin. Y ya mi mamá había viajado por muchos países, sí. Exacto. Ya había viajado y hasta en el barco, y que fui a Corinto, Sí. de San Juan del Sur. ¿Ves? Entonces, yo no sabía, pues ya llegamos y todo, y ahí nomás salió el barco. Y yo creía que iba para Corinto. Y nunca llegaba. ¿Y ahí qué pasó? Decía yo. ¿Y qué pasó? Y era que iba para Panamá, Ujú. a Dique. al río Dique. Sí. ¿Ves? Llegamos a Panamá y ya subieron al barco de ahí de Panamá y ya lo sacaron sangre a ver cómo ya la llevábamos. Ujú. Porque íbamos de viaje. Exacto. Sí, ¿Para dónde iban? íbamos para Para New Orleans. allí, para New Orleans, sí, para Nueva Orleans. sí, allí en Nueva Orleans, sí. en Nueva Orleans. Y después, Cuando llegamos, pasamos el río, o íbamos en el río, me asomo yo, así, y miro las cataratas, ¿no?, Ajá. de aquellos cerros de pura piedra, ¡guau!, que caían en el mar, en el Sí. río. Qué bonito, decía yo. Allá que pasamos por un puente, dice un hombre, miren, íbamos así, Ujú. y se mira el puente, agáchense, si no, agáchense, si no, dice, nos va a destruir, dice, el puente. ¿Y qué va a hacer? Era puro miedo. Era broma. bandidos. Y pasamos. Cuando ya llegamos ahí a Nueva Orleans, se fregó algo se le fregó el barco. Sí, un motor seguro. Sí. Entonces ya entró el barco. Bien, cuando yo miro, no tenía agua abajo, nada. Estaba en dique. Ah, la dije yo, ¿y qué será eso? Y le digo, hermano, y ahí le digo yo, ¿y ahora cómo nos vamos a ir? Le digo, no hay agua del todo. No, me dice que lo están arreglando, dice, porque tiene algo malo, así que sea bueno, pues. Vamos, me dice, como le como 2 días, salgamos, me dice, a ver, a conocer. Y pasamos por un barrio de pura caseta, pero aquella negrada en el suelo, En la grama. otros hamacas en la grama, asando carne y bebiendo y gritando de puro negro. Y yo con miedo, puro negro. Después ya que salimos, que ya pasamos, como decir, el mar hasta arriba. Abajo, Hay un túnel. un túnel. Sí, Y entonces íbamos debajo del agua. Íbamos debajo del agua. sí. Yo no miraba luces ni nada. Mm. Armando, ¿y a dónde vamos? Es que vamos entre medio de agua, entre medio de 2 aguas. Dice. Ay, Dios mío, decía yo, qué barbaridad. Eso ahí era Estados Unidos ya. Ya no es Estados Unidos, Sí. ya íbamos para Nueva York. Iban para Nueva York. Sí, íbamos para Nueva York. Eso era en el año 71, yo recuerdo. Tenía yo 8 años. Sí, estaba chiquito, Sí. estaba chiquito, ¿verdad? Que fue cuando Estábamos yo- nosotros allá en San Judas, donde doña Daisy, doña María. No, estábamos en Corinto. Estábamos en Corinto. Estábamos en Corinto. Como usted no estaba, nos llevaron a San Y Judas. ahí quedó Yadira, ¿te acordás, Yadira? Sí, yo quedé en Corinto. Pero estábamos en San Judas. Nosotros después cuando vino mi mamá, otra vez nos fuimos a Corinto. La primera vez en San Judas y la segunda vez que mi mamá viajó, Sí. ya que agarró para Nueva York, estábamos en Corinto. Es cierto, Y es cierto. cuando volví, ya se había ido la Coco con el Isidro. ¿Te acuerdas? Enfrente, dicen que mucho llegaba ahí enfrente.
que era la casa de la primitiva. Sí. ¿Ah? Mamá. Sí, eso fue años después, mamá. Pero cuéntenos la sorpresa del casamiento. Ahí queremos llegar. Bueno, pues sí, debe ser Que hubo bailadera, que hubo... Ah, Sí, o sea, porque todavía no saben de que se van a casar. no, tío, yo no sabía. Pero a la hora llegada, que ya ellos fueron, todos los marinos y todo, ya se juntaron, que estaba listo todo. La esposa y todo. Sí, entonces ya estaba, ya pues sentados. Arreglaron todo. Y todo estaba bien arreglado, te digo, con globos, las mesas bien con manteles, ahí había las botellas de sidra, de champaña, Champán, cervezas. las comidas, sí, de todo había. Y yo pues asustada de ver todo eso. Yo me asusté de que no pasé por Corinto. Y después que me sacaron sangre en Panamá. Bueno, cuando ya pues, bueno pues ya todos ahí tocando la música y sirviéndose ahí, ya se aparece la Talavera. El capitán. ¿Sí? A ver, dice, creo que me llamó a mí primero y ahí dije yo, ¿para qué será? Y ya empezó a hablar él del casamiento de aquí, de que Armando Reyes, que Anita Rodríguez, y ya pues hizo la ceremonia y ya el anillo. Y yo asustada, pero lo estaba haciendo. Él me hubiera dicho de cuando me habló por El telegrama. el telegrama. Todo fue calladito, Ajá, era una sorpresa. es una sorpresa. Y las demás mujeres, ¿verdad? Que andaban sus maridos trabajando ahí en el barco como marineros, era para que amenizaran los bailes. La Sí, acompañaran. porque pues, para que bailaran, porque eran Sí. las mujeres. Sí. Y yo no, ni siquiera Armando me hacía, no, me decía yo, que yo estaba bailando yo. Sí, nunca fui bailarina. Pero la otra sí bailaba. La otra sí. Las otras tomaron, las que tomaban, bailaron, comieron y todo. Después fue el susto El casamiento. Del huracán. del huracán. Ah, después fue después del gustazo de la boda. trancazo. Fue el trancazo. Después del gustazo, El trancazo. un trancazo. Sí. Y yo pues sin miedo y sin nada, porque como ya había andado en lanchas y todo, Sí. sin miedo, sin nada. Pero yo siempre enojada. Y siempre enojada porque dije yo, no me dijo la verdad. Que tal vez hubiera llevado mejor ropa. Sí. Era de San Juan del Sur y otra vez como cuando fui con Edgar. Estaba chiquito y medio enfermo. ¿Ves? Y esa vez pues se quedó allá a ir. Y cuando ya vine, que fue un mes de ida y un mes de regreso. Sí. Cuando llegué y la Coco se fue para el lado de León, dice, con un hombre.
Según pues era Sí. Isidro. Mamá, ¿y allá que conoció Nueva York? En Nueva York conocí, me llevó Armando a donde está la estatua De la de Libertad. la Libertad. Allí me dio de comer, porque ahí es como un agua. Sí, Abajo es como Una falda. es como una falda. Y sí. en La medio, estatua. Sí, la estatua está arriba, Ujú. con su escalera. Ya comimos esto, el otro, entonces vamos a ir arriba, me dice. Vamos pues, le digo yo. Y subimos. Cuando ya llegamos donde está la falda de la estatua arriba, me dice un señor, ¿no va a subir arriba? ¿Dónde? Le digo, en el brazo, dice, de la estatua. No, le digo yo, para que se quiebre, le digo. Para que se quiebre. Allí conocí todo eso. Y cuando fui a Los Ángeles, y ya estando aquí, Sí. ese fue Daniel que me llevó a la frontera del mar de, ¿cómo se llama? De Frontera, Norfolk, de sí, Norfolk. Norfolk, frontera con Canadá. Exacto. Sí. Allí conocí los barcos de mar, trabajaron abajo. Barcos de guerra, marinos los de submarinos, guerra. sí. Los que trabajaron arriba. Ujú. Los y portaaviones. Y aviones, sí. Ajá. Ahí me tomó fotos y fotos Daniel. Sí. Sí, con la Suce anduve, Ajá. con la Suce. Quiere decir que ya la muchacha de la ciudad de la sur sí tiene fotos de eso. Sí, sí tiene, Sí. no sé qué no. Ves que ahí las conocí a ella como de 4 añitos o menos, Ujú. las gemelitas, Sí. en Filadelfia. Filadelfia, sí. Sí, allí. En el estado de Pensilvania. Ajá. ¿Ves? Todo eso conocí yo. Todo eso conocí. Por eso que me decía Velázquez, Sí. porque trabajábamos, ¿verdad? De noche en las oficinas o regando libros telefónicos. Sí. Y allá los sábados, el día que le quería él, dice, voy a hacer cuentas cuántos, porque dan 4 o 5 clases de pagos, libros, cheques, sí. de libros. Sí. Y dan las bolsas y entonces ahí mete unos 5 clases. Sí. Pues, y ya a regarlo, sea casa o sean apartamentos, como sea. Y entonces si vamos a ver cuánto, porque yo lo ejecutaba, me decía, Decirle a la Evelyn que si por favor le va a llamar a la Dianora. Sí, mamá. me decía, pasábamos trabajábamos pues, hasta Lester, Franklin logró trabajar uno también. Sí. Y entonces pasábamos por un McDonald's, tal vez habíamos desayunado. Y tengo hambre, manejando, tengo hambre. Muchito, tengo hambre, no le hacía caso. Allá otro negocio de comida, ay, tengo hambre, y manejando, yo no le hacía caso. Por eso yo no le decía, mira, ya estamos terminando. Aligerémonos y vamos temprano a la casa, que allá hay gallo pinto, hay carne, hay soda, hay pan, le decía yo, hay plátano, Ensaladas. todo eso. Y llegamos y comemos mejor, le decía. Siga manejando él así. ¿Serio? Cuando ya llegábamos, era la primera que me bajaba yo de la ven. Me bajaba, agarraba la llave y pum pum me iba. Abría y me iba a la cocina. Y ya venía y agarraba el arroz, los frijoles, el tuco de carne, si habían 2 pedazos de bistec, lo hacía pedacitos, si había papa, bueno, así. Y le echaba vinagrito, le echaba salsa inglesa, chilitos, que manejaba yo los chileros así enormes, que los vendía yo a 20, a 15 dólares. Ya le decía, ya está, le decía la comida, que ya llegaba adentro.
Ya, si vas a servirme, pues no, anda a servirte vos, le decía yo. Ahí comes lo que vos querrás. Ya se levantaba y se servía. Si tenía hambrita, volvía a agarrar otro poquito. Donde ya terminaba la quedada. Mosquito. Lo que vos decís. Buena comida. Estamos llenos, buena comida. Tranquilo. Se le baja.